Al Congreso, Comisión de Constitución. Yuli Guevara nos tiene detalle. Yulis. Sí, justamente ya 10:50 de la mañana y como decíamos, ya se acaba de iniciar la sesión de la Comisión de Constitución con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y ministros de Estado que están participando justamente en esta sesión para sustentar el pedido por un plazo de 60 días de facultades en materias tributaria, financiera, gestión económica y competitividad, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, modernización del Estado e integridad y lucha contra la corrupción. Ya se ha establecido un cronograma. En esta primera parte se va a ver justamente el tema tributario y financiero, y durante la tarde también se verán los otros temas a partir de las 3 de la tarde. Esta es una quinta sesión de la Comisión de Constitución en la cual pues se van a establecer justamente, se van a dar a conocer estos lineamientos de las normas que el Ejecutivo requiere justamente para poder dictar estas medidas de carácter, como hemos dicho, en diferentes formas, ¿no? Tributaria, financiera, lucha contra la corrupción. Ya hay un antecedente positivo para el gobierno, ya que el legislativo aprobó pues la semana pasada el pedido para agilizar los trabajos en la reconstrucción, y también existe obviamente la oportunidad para que los congresistas también puedan solicitar también otros proyectos de ley adicionales en este campo, ¿no? Hay coincidencia también en algunos legisladores, no solamente en escuchar las propuestas para decidir nuevamente si apoyan o no este pedido, sino también para establecer, digamos, algunas medidas que eviten que estas normas que se habrían delegado, bueno, no se salgan, digamos, de lo aprobado, ¿no? Quizás como habría ocurrido en otras facultades dadas anteriormente, donde también se tendría que haber establecido candados, ¿no? Para que no se envíen normas que los congresistas no delegan. Entonces, se le está justamente dando la bienvenida al jefe del gabinete y vamos a escuchar su exposición en breves momentos. Ministro Roger Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, al ministro Raúl Pérez Reyes, ministro de la Producción, a la señora Ana María Mendieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al doctor Cristian Sánchez, ministro de Educación, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y al señor Daniel Alfaro, ministro de Educación. Señor presidente del Consejo de Ministros, nuevamente le damos la bienvenida y puede usted iniciar la presentación. Muchas gracias, presidenta. Permítanme saludar también a los señores congresistas. Y por su intermedio, presidenta, como usted ya lo señaló, vengo acompañado de los ministros de Economía y Finanzas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Educación, de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, a sustentar el pedido de facultades por las 5 materias del proyecto de ley de delegación de facultades. Sean, presidenta y colegas congresistas, mis primeras palabras de agradecimiento a ustedes por su valioso aporte y al Congreso en general por la aprobación de las facultades para legislar en materia de reconstrucción nacional y cierre de brechas en bien de todos. Sin duda, con esta aprobación diligente, rápida, compartimos la misma preocupación, el de impactar positivamente en la vida de los peruanos de todo el territorio, particularmente de los más marginales, brindando respuestas sencillas a los problemas complejos. Hoy sustentaremos nuestra propuesta en las siguientes materias, como usted lo ha adelantado: tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, modernización de la gestión del Estado. Como Ejecutivo queremos fortalecer la institucionalidad.
para la gobernabilidad democrática, funcional, construyendo consensos políticos y sociales, que no es tan fácil en un país desconfiado permanentemente. Sin embargo, la perseverancia de los políticos tiene que estar para lograr estos consensos en bien del desarrollo. Nuestra tarea la haremos mediante el diálogo siempre y buscando renovar la confianza de la gente en las instituciones. Presidenta, como presidente del Consejo de Ministros expondré lo referido a la materia de modernización de la gestión del Estado y luego de ello cederé la palabra a mi colega ministros que me acompañan según el orden constituido en la invitación hecha. En relación a la modernización del Estado, hoy día, Presidenta, no es ajeno al conocimiento de todos, no solamente los miembros del Congreso, sino las personas que reciben los servicios del Estado. Tenemos un Estado pesado, un Estado infuncional que requiere, para ser un país moderno y descentralizado, es un escenario cada vez más competitivo y con una demanda ciudadana de mejores servicios, es indispensable y urgente la modernización y la gestión de este Estado. Esta modernización que vamos a plantear se sostiene en dos ámbitos: la relación Estado-ciudadano y la relación Estado-Estado. En el primero, requiere pensar desde la lógica del ciudadano, de aquel que recibe los servicios, para organizar las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y ponerlas al servicio de la gente en todo el territorio, corrigiendo y mejorando aquellos aspectos que ameriten. Y en lo segundo, se trata de una importante transformación, llegar a ser un Estado pensado para la colaboración, el intercambio de información, recursos y servicios, y que es, por lo tanto, costo eficiente, más transparente e innovador. Los provincianos sabemos que nuestra realidad dista mucho de lo que encontramos en Lima. Tenemos una conectividad, acceso a servicios básicos, entre otros, muchas veces que nos son ajenos. Esta disparidad se presenta también en las entidades públicas que prestan servicios. Y esta situación caótica del propio transporte es la misma situación que a veces refleja, no siempre, pero refleja en el sistema que el Estado tiene para administrar sus servicios. Por lo tanto, es necesario trabajar en esta parte de la modernización. Los sistemas administrativos. En el Estado tenemos los denominados sistemas administrativos, cuyo objetivo es permitir el funcionamiento del Estado, los cuales necesitamos fortalecer, modernizar, para facilitar la gestión, haciéndola más simple, buscando un mayor uso de la tecnología e incorporando las mejores prácticas internacionales para entregar un mejor servicio al ciudadano. Durante mi exposición, presidente y colegas congresistas, voy a poner algunos ejemplos sencillos de cuán importante y urgente es la necesidad de entrar a este proceso de modernización del Estado. No podemos exigirle las mismas reglas y condiciones a un ministerio y a una municipalidad pequeña, alejado en la Amazonía o en las zonas andinas o en cualquiera de las partes del rincón de nuestro país. Por lo que se necesita que el Estado aplique nuevos esquemas para hacer más fácil la gestión del Estado, sobre todo de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Gran parte de las dificultades para prestar servicios de calidad
se debe a la complejidad y el exceso de las reglas de los sistemas administrativos, pero sobre todo por una débil articulación, entre ellos lo que genera sobrecostos al Estado y al ciudadano. Por otra parte, la duplicidad, vacíos, superposición de funciones no permiten un adecuado desarrollo del Estado, más bien la complejizan, impactando negativamente en el desempeño de las entidades públicas en perjuicio de los ciudadanos y de las empresas, retrasando obviamente la atención de las necesidades de la población. Presidenta, colegas, queremos modernizar los sistemas administrativos para que funcionen de manera articulada, mejorando las reglas de funcionamiento del presupuesto, la tesorería y la contabilidad, que en esta parte del camino andan por canales diferentes. Tenemos que pensar en el alcalde de aquel distrito alejado que tiene que venir a la capital para realizar trámites y gestiones e impulsar el desarrollo de su pueblo. Queremos que su tiempo y capacidades se concentren en lo importante. Para ello es necesario un Estado moderno y eficiente. Colegas, hoy día un alcalde, sea distrital o provincial, ocupa 168 días del año acá en Lima para hacer gestiones. Estamos hablando de 168 días hábiles, porque obviamente las entidades públicas no trabajan sábado ni domingo, salvo algunas cosas excepcionales, pero para la atención de los alcaldes no funcionan sábados y domingos. Entonces estamos hablando de un promedio de 168 días hábiles que representa el 65% del año haciendo gestiones. Y muchas veces regresa este alcalde sin haber resuelto sus problemas, particularmente la ilusión de tener algunos proyectos de inversión de lo más urgente, a veces como es el agua, la escuela o cualquier otro proyecto que necesite. Por eso es urgente esta modernización. En el sistema de presupuesto, colegas, yo he sido gobernador en una región, en ese tiempo se llamaba presidencia regional, y por lo tanto podemos sentir lo que son los nudos desde abajo, y ahora que tenemos la oportunidad en el Ejecutivo y obviamente con la colaboración del Congreso, tratar de desatar esos nudos y hacer un Estado mucho más ágil. En el tema de presupuesto, sin duda es uno de los aspectos fundamentales para la modernización del Estado. Un Estado moderno que estamos con la idea, con la ilusión de participar dentro de la OECD. Pero necesitamos por lo menos empezar a modernizar el sistema de presupuesto. En este sentido, necesitamos un presupuesto donde no existan diferencias significativas, por lo menos en el marco presupuestal inicialmente aprobado con el presupuesto que finalmente se ejecuta. Cualquier alcalde distrital, provincial, gobernador, conoce claramente las grandes diferencias que hay de un presupuesto inicial al término del año, el presupuesto con el cual termina. Tenemos que garantizar que las inversiones que se emprenden en un año fiscal cuenten con el financiamiento para culminar en los siguientes. Esto en el marco de una perspectiva multianual. Ustedes, colegas que tienen cada uno sus regiones y que además visitan gran parte del país, si no todo el país, van a encontrar un inventario gigantesco de obras inconclusas.
y obras inconclusas por varias razones. Uno, porque los sistemas administrativos a veces se cambian intempestivamente en los sectores. Segundo, porque hay alguna deficiencia de orden de asesoramiento técnico y legal en los gobiernos locales por la propia complejidad de las normas y del sistema. Tercero, porque no calcularon bien los presupuestos. Y los presupuestos, dice, bueno, pero es que calculan mal los presupuestos porque son incapaces. Yo quiero decirles, colegas, que quienes han sido alcaldes distritales, provinciales especialmente, los gobernadores tienen alguna ventaja de tener los recursos suficientes para hacer estudios, pero las municipalidades hacen los estudios sacando del Foncomún, y el Foncomún no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades más urgentes de la población. Entonces, ese pequeño presupuesto lo dedican. Entonces, obviamente, con un presupuesto reducido no pueden conseguir un profesional solvente que les ayude a hacer, y siempre caen en manos de gente que, por lo barato, finalmente les resulta haciendo un proyecto que no es viable técnicamente. Entonces, tenemos nosotros que trabajar sobre esa perspectiva. Planteamos modernizar y conciliar los conceptos y las reglas del Sistema Nacional de Presupuesto a las disposiciones contenidas en la normatividad que regulan las asociaciones público-privadas, obras por impuestos y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Simplemente por este concepto perdemos la oportunidad de tener una mejor relación en un presupuesto que normalmente carga todo el peso de las inversiones que se pueden hacer en el país, cuando tenemos estas posibilidades, que en realidad son posibilidades muy buenas. Y se ha hecho satanización de algunas de ellas porque sencillamente no se ha manejado adecuadamente, pero no porque el sistema no funcione. Entonces es necesario trabajar en ese aspecto. Necesitamos profundizar la implementación del presupuesto por resultados, como debiera ser en todos los casos. Hemos empezado en algunos casos con educación, pero debería ser en todos los casos que el presupuesto se asigne y se maneje por resultados, de tal manera que podamos medir con más claridad, ¿no?, la asignación presupuestal, la eficiencia del gasto. Debemos fortalecer la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, haciéndola más transparente a través del reforzamiento de sistemas de información de la gestión presupuestal. Debemos cambiar las reglas con las cuales se formula y se controla el presupuesto. De esta forma, los gobiernos regionales y locales podrán gestionar mejor y tendrán mayor predictibilidad sobre los recursos con los que cuentan para atender las necesidades de su territorio. Los gobiernos locales, a pesar de las limitaciones presupuestales para hacer estudios, hacen estudios y tienen muchos estudios. Sin embargo, cuando son presentados al esquema de las opciones presupuestales, estas no consiguen ser financiados. También sucede de que cambian constantemente ciertas reglas en cuanto a las orientaciones de los proyectos de inversión. Entonces, mucho de la inversión hecha ya por los alcaldes finalmente no sirve, pero son ya inversiones hechas, de tal manera de que tenemos que hacer mucho más eficiente introduciendo los mecanismos de planificación sobre las grandes prioridades que puede tener el país, las regiones y obviamente dentro de las regiones las provincias y los distritos, y sobre eso orientar la inversión para hacer los estudios y tengan mejores opciones. Entonces, no malgastemos ni el dinero
ni el tiempo de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Tesorería y endeudamiento. Planteamos modernizar y actualizar el marco regulatorio del Estado a los cambios que se han dado en inversión pública. Inversión público-privada, programación multianual del gasto, planillas, entre otros. Incluir dentro de las atribuciones del Sistema Nacional de Endeudamiento la competencia para efectuar una gestión integral de activos y pasivos financieros, así como para adecuar la normativa a los procedimientos de Invierte Perú. En relación a los de recursos humanos, al sistema de recursos humanos, unificar los sistemas informáticos que registran las planillas del Estado. Hoy tenemos varias fuentes de información, no todas tienen el mismo grado de rigor y de control. Esta falta de información genera un desorden en pagos, bonificaciones, cálculos de beneficios y no poder contar con un registro exacto de planillas. Contar con una misma plataforma de información permitirá planificar y controlar mejor el gasto de los recursos humanos, sin que ello signifique cambios de regímenes laborales ni remunerativos. Esto generará mayor transparencia, que es un tema que a todos nos interesa. Hay en todos los sectores, no puedo señalar un solo sector, muchos trabajadores fantasmas presentan un altísimo costo al Estado, pero no solamente es el costo, quizás el hecho de tener un sobredimensionamiento de personal que además no está formalizado en las planillas, ¿no es cierto?, lo que trae como consecuencia es un Estado disfuncional, un Estado pesado, desordenado. Y eso ha sucedido sencillamente porque históricamente hemos tomado al Estado como una fuente de trabajo, que no estaría mal si el trabajo fuera planificado, organizado y bien planificado. Pero lo que sucede es que se copa el Estado mediante personas que no son competentes para los cargos que se le da, sino se contrata personal más por la amistad, por una relación política, pero que finalmente no encaja dentro de las funciones de estos sectores. Y cuando logremos ordenar este proceso, va a usted darse cuenta lo impresionante que es, especialmente en los colegios, en las UGELes. Hoy día mismo no puedes saber a quiénes estás pagando, cómo estás pagando. Entonces, es un esfuerzo gigantesco que estamos haciendo y con también la preocupación del Congreso, es de determinar, hemos empezado a trabajar a ubicar conjuntamente con el Poder Judicial. Se han dedicado más de 800 profesores con condenas de terrorismo, violaciones, etcétera, que ya no deberían estar ahí, pero como no hay un sistema de información unificado que permita rápidamente detectar estos hechos irregulares, lo que finalmente estamos dentro de estos problemas. Por lo tanto, es necesario prontamente unificar estos sistemas. Contar con una misma plataforma de información permitirá planificar, controlar mejor el gasto en recursos humanos sin que ello signifique estos cambios que yo he señalado. Por eso nosotros en este campo de recursos proponemos, nos hemos ocupado de nuestros jóvenes y queremos que encuentren espacios de desarrollo profesional en el sector público mediante las prácticas profesionales, que es otro elemento. Nosotros lo que estamos buscando cada vez más es gente
tanto que puedan ser futuras autoridades, candidatos, como profesionales que pueden trabajar dentro de la administración pública, como para ir trabajando y mejorando, evolucionando en la calidad de las políticas públicas. Necesitamos que nuestros universitarios empiecen en la administración sus prácticas profesionales y empiecen a conocer cómo es un Estado. Entonces eso nos daría garantía de contar con un capital permanentemente, no solamente para autoridades en los procesos seleccionarios, sino para la toma de personas. Asimismo, necesitamos modernizar la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público mediante la regulación de planilla única, por lo que venía señalando, planilla única de pagos e implementando el registro de planillas en los 3 niveles de gobierno, que haya una estructura ordenada y que pueda estar perfectamente organizado. Eso no es imposible, pero implica cambiar algunas cosas, modernizarlas, y van a ver ustedes cómo los resultados en corto plazo les puede hacer que un Estado pesado pueda ser mucho más ágil, mucho más funcional y mucho más eficiente para dotar ¿qué? ¿Qué es lo que dota a un Estado? ¿Para qué lo formamos como Estado? Es para dotar el servicio público a los usuarios, especialmente a la gente, y por eso es que tenemos que pensar como la gente y armar un Estado de esa manera. No es pensar de arriba, teóricamente, cómo armamos este Estado, sino hay que pensarlo como si uno fuera el usuario. En contratación pública, para consolidar un Estado con el que sea sencillo, pero predecible y transparente a contratar o dentro de los contratos, fortaleceremos los sistemas administrativos. Por eso nos proponemos a ustedes perfeccionar la ley de contrataciones del Estado, fortalecer el organismo supervisor de contrataciones de la OCE, ampliando la función supervisora a los actos preparatorios y ejecución contractual, mejorar las capacidades de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, mejorar el procedimiento de los acuerdos marcos para desarrollar catálogos electrónicos. Y a propósito de la OCE, dentro de este mismo marco, de plantearles, de invitarlos para que empecemos una carrera de modernización de nuestro Estado peruano y formas de gobierno de los que vengan adelante puedan encontrar un vehículo mucho más ágil, que ande a mayor velocidad dentro de un mundo cada vez más competitivo. El tema de la OCE. El tema de la OCE, yo me he permitido traer un recorte hoy día. Dice, OCE pagará 600.000 para que le custodien 15.000 cajas. Cuando uno lee esta noticia, con todo lo que ha pasado con el tema de los alquileres, dice, bueno, se está repitiendo la misma cosa. Pero es que nosotros tenemos una ley a través de la Contraloría que obliga a guardar los archivos no menos de 10 años. 10 años. Y estas 15.000 cajas ocupan 4 cuadras, 4.500 metros cuadrados para poder archivar solamente estas 15.000 cajas. Y se ha calculado dentro de 3 años, esto va a ser el doble, más de 8.000 cajas. Entonces ya no serán 600.000 que necesitemos, sino el doble, 1.200.000. Cuando si solamente entráramos a la época de la digitalización, bastaría un escritorio para cubrir todo y no tener estas cosas. Esta es la situación que nos lleva a urgirnos rápidamente. En el tema de compras exactamente igual, ¿no es cierto? Hay retrasos en las compras, hay desuniformidad en las compras, hay problemas en las compras en los distintos niveles.
Entonces tenemos que armar bien un sistema de compra que sea transparente, que por el volumen de las cosas podemos ganar en función a negociación, etc. Y finalmente, necesitamos actualizar la ley marco de modernización de la gestión del Estado para asegurar que todas las reglas y mecanismos con los cuales funciona el Estado a través de los sistemas administrativos conversen entre sí y faciliten la adecuada provisión de servicios al ciudadano. No es como estamos ahora, dispersos. Necesitamos buscar esta integración, esta compatibilización. Los servicios compartidos, por lo tanto, la eficiencia y eficacia de las entidades públicas para la prestación de bienes y servicios en el territorio nacional, por más voluntad, se ve limitada por un marco legal que restringe la posibilidad de integrar servicios a partir de procesos relacionados y el poder compartir infraestructura, servicios de apoyo y gastos de ejecución. En estos momentos, si hiciéramos un inventario de todas las oficinas del Estado de un mismo sector, nos encontramos con una dispersidad tal que es difícil establecer un mecanismo de funcionalidad. Y si eso sucede en un sector, imagínense la imposibilidad o la dificultad o las limitaciones de establecer mecanismos de trabajo multisectorial. Y tenemos cientos de comités multisectoriales para distintos problemas, el BRAE con multisectorial, la anemia multisectorial, cualquier problema que creemos que juntando la palabra multisectorial y la organización multisectorial ya resolvemos el problema. Ustedes mismos tienen la experiencia de que a veces en este recinto nuestro nos hemos juntado comisiones multisectoriales, pero cuando sale cada representante ya a su casa o a su oficina, se olvidó de la multisectorialidad. Eso queda en una buena voluntad. Entonces lo que necesitamos es poder articular eso mediante las normas. A ello se debe agregar el bajo nivel de digitalización en la administración pública y estos vacíos normativos para el despliegue de la administración pública digital. Nuestro Estado debe estar integrado y ser transparente, eficiente, confiable, productivo y cada vez más cercano a nuestros ciudadanos. Eso significa la colaboración interinstitucional, como ocurre en las ventanillas únicas. Ha estado funcionando bien y tener la capacidad de llevar los servicios a todo el territorio, aprovechando las sinergias que la integración de servicios puede promover. Se trata de desarrollar, por tanto, un Estado capaz de organizarse para poder mostrar una sola cara al ciudadano, no los miles de rostros que existen en estos momentos por el sistema de visión absolutamente sectoralizado que tenemos. Es bueno graficar, por ejemplo, que en el mismo sector y que tiene diferentes programas, cada uno tiene un chaleco diferente, un nombre diferente, pero de esta integralidad nada. Y en el Estado multisectorial peor. Entonces se trata de desarrollar este Estado que pueda brindar servicios. Por ejemplo, cuando una persona sufre la pérdida de un familiar, voy a poner un pequeño ejemplo. Una pérdida de un familiar debe pasar por 15 entidades para poder resolver diversos temas como tutela, patrimonio, entre otros. En estos casos el Estado debería estar organizado para atenderlos inmediatamente. Cuando pasa por toda esta cantidad de oficinas e instituciones, finalmente pasan años, entonces, y no se puede resolver rápidamente. Y si nosotros modificamos eso, se puede atender inmediatamente, ganando con eso
un mejor servicio para la población, eficiencia, menos gastos para las familias y una presentación mejor del Estado como servidor. Planteamos servicios públicos integrados y compartidos por eso. Entonces, uno de estos ejemplos que se ha estado trabajando y creo que debería de multiplicarse es los MACs, que agrupan distintos servicios públicos en un solo lugar. Si eso está funcionando, hay que seguir tratando de desarrollar estos MACs allí donde es posible hacerlo. Desarrollar el marco normativo para promover la administración pública digital, el despliegue transversal de las tecnologías digitales en las entidades del Estado e implementar el Sistema Nacional de Gobierno Digital y los instrumentos para el desarrollo de la sociedad de información. La supervisión y fiscalización y sanción. Necesitamos fortalecer las funciones de supervisión, fiscalización y sanción de algunas entidades públicas, por cuanto la falta de una regulación o la precisión de las mismas perjudican a las personas y a la sociedad. Asimismo, hemos identificado disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos que contienen formalidades innecesarias respecto a la creación y regulación de los procedimientos administrativos. Por ello planteamos establecer la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura y el régimen sancionador por incumplimiento de las disposiciones de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Mejorar la efectividad del sistema de inspección de trabajo para proteger a los trabajadores, ampliar las facultades de supervisión y fiscalización de OSINFOR, así como impulsar la conservación y restauración de bosques como mecanismos de pagos de multas. Establecer funciones de supervisión, fiscalización y sanción cuando exista un uso indebido de los sistemas de focalización. Mejorar la supervisión, fiscalización y sanción ambiental a fin de contribuir al control de actividades con incidencia sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Actualizar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre respecto a las competencias de la SUTRAN y la regulación en materia de infracciones, medidas correctivas, sanciones, responsabilidad y notificaciones. En este frente tenemos traslapes en las competencias, por lo que es importante esclarecer estas situaciones, ordenarlas, establecer instrumentos para la mejora de calidad regulatoria como parte de un proceso integral y continuo, y así como las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por eso se necesita también entrar a la delimitación de competencias. Tenemos que actualizar las competencias de las entidades públicas para que sean más efectivas, evitando duplicidad, traslapes o poca claridad sobre quién es el llamado a hacer qué. Casos, por ejemplo, ustedes deben recordar el incendio en el Parque Nacional Cerros de Amotape, donde no podía atenderse la emergencia porque no era claro a quién le correspondía asignar recursos para atender ese desastre. No se sabía si era CERNAM, el gobierno regional, INDECI o Minagri. Eso no puede pasar en un estado como el nuestro, ¿no es cierto?, se modernice. Ordenar todos estos procesos no es tan complejo, pero hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Por eso nosotros queremos proponer, entre otros, aclarar la competencia de estos ministerios, de estas instituciones, y reconocer otra vez el tema de la responsabilidad sobre los pueblos indígenas u originarios, porque cuando nadie sabe quién interviene, finalmente
una población tan marginal queda mucho más abandonada a su suerte. Regular las competencias y funciones del SENASA. Por ejemplo, hoy SENASA no puede ejecutar acciones para controlar o erradicar plagas cuya presencia en el Perú se deba a fenómenos naturales, como ocurrió con el Niño Costero, porque esto incrementa los riesgos de los cultivos frente a las plagas y enfermedades. Tenemos que corregir esta situación, lo mismo que fortalecer al SENACE, atribuyéndole expresamente competencias y funciones que le permitan cumplir sus objetivos con mayor eficiencia y eficacia. Precisar las funciones de la SUNAS para garantizar a los usuarios la adecuada prestación de los servicios de saneamiento en todo el territorio nacional. Las reguladoras hay que respetarlas, tienen que seguir teniendo la autonomía, pero la autonomía significa también responder a las funciones y al tipo de servicios que tiene que brindar. Cuando nosotros hemos hecho una expresión de SUNAS, se puso el grito al cielo que queremos nosotros controlar. No es eso. Lo que pasa es que hay poblaciones que tienen el tema del agua, o 2 horas, 1 hora, pero le siguen cobrando la misma tarifa. Entonces, ¿quién es responsable de esta situación? Tenemos que simplemente aclarar, y aclarar y ordenar no significa intervenir o quitarle facultades, ordenar. Simplemente es que se cumplan las responsabilidades que le corresponde a cada uno. Yo quiero saludar, Presidenta, la aprobación de la ley y particularmente que está acá mi colega Trujillo, de la ley de mancomunidades regionales. No obstante, debemos tener la misma mirada, y estoy seguro que así será, en la sensibilidad de nuestro presidente de descentralización para los casos municipales, ¿no es cierto? Y podamos nosotros integrar sinergias que les permitan mejorar sus condiciones y su capacidad de rearmar un Estado, desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? De tal manera de que saludo esa aprobación que ha hecho el Congreso con una altísima mayoría, y saludo la decisión del colega congresista Trujillo, porque eso va organizándonos mejor en una visión territorial y en una visión que empiece a armarse y dejar atrás las pequeñas disputas de límites entre un distrito y otro distrito, y la provincia y la región. Yo quiero decirles acá que mantener todavía esa visión muy fraccionada lo que hace es retrasar el desarrollo, porque una carretera necesita cruzar varios distritos, provincias y regiones, y mucho más allá también. Y un mecanismo también de organización de esta tiene que ver cómo manejamos algo que también lo vamos a tener que revisar en su momento, cómo potenciamos más los recursos determinados, como los canos, por ejemplo, porque hay provincias donde no reciben y hay provincias que reciben mucho. Entonces, ¿cómo generamos una redistribución? Todo eso, Presidenta, tiene que ver con una visión global de un Estado que empieza a modernizarse y que obviamente en su momento detallaremos cada uno de estos puntos que hoy día lo he señalado de manera general. Con esto concluyo, Presidenta, esta materia de la modernización del Estado, y si usted me permite invitar al ministro, mi colega ministro de Economía, para que pueda compartir los principales puntos de la segunda materia, que es la tributaria y la financiera.
Muchas gracias, señor Premier. Bien, el presidente del Consejo de Ministros ha señalado la importancia de la modernización del Estado y de agilizar los procesos en los gobiernos regionales y locales, para lo cual ha planteado pues algunas medidas todavía de carácter general, pero que definitivamente van a contribuir a que este Estado pesado pueda cambiar y agilizar sus procesos, no solamente en el tema de laboral, también en el tema de contrataciones, ¿no? Para eso ha señalado la importancia de hacer más eficiente la contratación pública y perfeccionar la contratación del Estado. Señora Presidenta de la Comisión de Constitución... La primera parte, en el marco del primer bloque, en horas de la mañana, en la tarde se tendrá un segundo bloque de sustentación del pedido de facultades a cargo, en este caso, del presidente del Consejo de Ministros, pero ya ha dejado en el uso de la palabra al titular de Economía, el señor David Tuesta, para los temas en materia tributaria y financiera. 11:37, una pausa.